Bueno, damas y caballeros arquistas constructores, vamos a ver características del método de costo de reposición. La reposición. Es necesario saber que la técnica de costo de reposición tiene dos formas para ser calculada en la actividad evaluadora: la reposición por el ítem y la reposición por proceso. Reposición por ítem. Algunos autores afirman que es el método más exacto, que tiene la técnica de la reposición. No obstante, también se afirma que es dispendioso, pues se trata de medir todos los componentes que intervienen en la construcción de un inmueble. Vas a estar midiendo componentes de la construcción y multiplicarlos por el correspondiente valor individual del mercado. Todos los componentes aquí. ¿Y cuáles son entonces el valor individual de cada componente en el mercado? Adicionalmente al costo de mano de obra y la sumatoria de todos los elementos que dan como resultado el valor del inmueble. ¿Qué valor del inmueble tiene? Sumatoria de todos los componentes más valor de cada uno en el mercado más mano de obra. Pues se trata de medir todos los componentes que intervienen en la construcción de un inmueble y multiplicarlos por el correspondiente valor individual de mercado, adicional al costo de la mano de obra, sumatoria de todos los elementos que dan como resultado mano de obra. Bueno, de manera que es entendible inferir que este valor afectará de manera positiva, de manera que es entendible inferir que el valor afectará de manera positiva o de manera negativa, dependiendo del estado de la conservación, pero depende de qué estado de vetustés, qué estado de conservación, pero depende de qué estado, en qué estado de conservación. Depende en qué estado de conservación. Depende en qué estado de conservación esté. De manera que es entendible inferir que este valor afectará positivamente o negativamente dependiendo del estado de conservación. Existen programas especiales que catalogan todos los ítems que pueden actuar en una construcción. Reposición por procesos. Reposición por procesos. Hay una reposición. A diferencia del anterior, reposición por procesos es muy preciso, es el que más se utiliza en la actividad evaluatoria. Fundamentalmente se trata de medir todos aquellos procesos que intervienen en la construcción. Mídeme por favor los procesos que intervienen en la construcción, los cuales deben ser definidos a cabalidad a través de investigaciones directas e indirectas. Mídeme todos los procesos que intervienen. Mídeme todos los procesos que intervienen en esta construcción.
Oye, pero ¿qué? ¿Tú puedes? De manera que es entendible inferir de que este valor afectará de manera positiva o negativa. Bueno, entonces estamos hablando de la reposición. Más bien, dame una reposición. Más bien te pido una reposición por todo este tiempo que no hemos salido. Entonces, reposición, los cuales deben ser definidos a cabalidad a través de la investigación directa. Pues hazme una investigación directa. Pues montame una investigación directa. Pues, investigación directa. ¿Parece? Bueno, con las cuales se pueden hallar el precio por metro cuadrado de construcción, para que digas beso de metro cuadrado. El beso cuadrado. El metro. El beso cuadrado. ¿Qué dijiste? Bueno, ya, buen chiste. El fundamento real de este proceso es la hipoteca. No me interesa por ahí, no. En esta técnica de valoración es trascendental estar constantemente actualizado mediante revistas especializadas en la materia inmobiliaria, en el sector de la construcción por medio de la legislación, normatividad, conocer los diferentes boletines, publicaciones producidos en las entidades del sector, tanto sector público como privado. El fundamento real es el proceso de la hipoteca. ¿Cómo está el proceso de la hipoteca? Cuantificación de las reparaciones locativas. Cuantificación de la reparación locativa. ¿Qué requiere la construcción? Por motivo del avalúo. Y este valor se descuenta del costo del metro cuadrado, nuevo obtenido en la investigación por el perito. ¿Cómo está la cuantificación de la reparación locativa? ¿Cuánto está? Por motivo del avalúo. Proceso de hipoteca, cuantificación de la reparación que requiere la construcción motivo del avalúo. Y este valor me lo descuenta del metro cuadrado. Este valor me lo descuenta. Vea, proceso de hipoteca. Este valor se descuenta nuevo obtenido en las investigaciones realizadas por el perito. Por último, al aplicar el método de costo de reposición para realizar la evaluación de una propiedad o de un bien, me interesa en el costo de reposición para la evaluación de mi propiedad.
Te veo muy interesante el costo de la reposición. El método del coste de reposición para realizar la evaluación de una propiedad o de un bien. Para realizar la evaluación de la reposición de mi bien. Para realizar evaluación. Por último, al aplicar el método de costo. Estás aplicando método de coste de reposición para realizar la evaluación de una propiedad. También se identifica el coste de reposición, la vida útil. Se identifica el coste de reposición. Se identifica la vida útil del remanente. El costo depreciado, veo que sea depreciado, aplicado a la construcción. Obra, infraestructura, reparaciones, veo que toca hacer reparaciones. El costo depreciado, depreciado, reparaciones. Obras, infraestructura, reparación, mejoras y adiciones realizadas a un determinado bien. Entonces, por último, al aplicar el método de costo de reposición para realizar la evaluación, también se identifican costo de reposición, por una parte, el costo de la vida útil del remanente, el costo depreciado aplicado a la construcción, costo de la vida útil, costo depreciado. El costo depreciado. La sumatoria de todos los componentes. Por último, al aplicar el método de costo de reposición para realizar la evaluación de una propiedad, también se identifica el costo de la reposición por una parte, costo de la vida útil, el costo de la depreciación, el depreciado, también el costo de obras, costo de infraestructura, costo de obras, infraestructuras, reparaciones, mejoras y adiciones realizadas a un determinado bien, a una propiedad. Ahora que has revisado la guía didáctica, te invitamos a desarrollar la siguiente actividad. Establece el valor comercial. Establece un valor comercial de un bien partiendo de la estimación del costo total de la construcción a precio de hoy. ¿Cuál es el costo total de la construcción a precio de hoy?
un bien semejante al del objeto del avalúo, necesitaría compararse con algún semejante y restarle la depreciación. Todos estos años. Bueno. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor correspondiente. Además, hay que adicionar el valor correspondiente al terreno en el cual se encuentra. Además de todo esto hay que sumarle tuya. Bueno. Tenemos entonces el artículo Ley 388, por lo cual se modifica la ley. Análisis de métodos para la obtención del valor neto de la reposición de bienes inmuebles. Tenemos, por lo cual se establece la resolución 620. Entonces tenemos Ley 388 del 1997, Ley 9 del 89, Ley 2 del 91, Resolución 620 del 2008, por el cual se establecen procedimientos para los avalúos ordenados. Pues, ¿qué es lo que hacen los del Agustín Codazzi? Tenemos con ustedes Ley 388 del 97. ¿En serio es del 97? 388. Bueno, capítulo 1. Ver la exposición de motivos de la ley. Decreto Nacional 1052 del 98. La presente ley tiene por objetivos: 1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 del 89 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Ordenamiento, Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas, la ley por la que se crea un Sistema Nacional Ambiental, Ley Orgánica de Plan de Desarrollo, Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas, el establecimiento de los mecanismos que permita al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo, racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico, cultural localizado en su ámbito territorial, la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas. Tenemos garantizar la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad, permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres. Promover la armoniosa concurrencia de la nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales, las instancias, las autoridades administrativas de planificación, el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriban al Estado del ordenamiento territorial para lograr el mejoramiento de la calidad de vida.
Quinto, facilitar la ejecución de actuaciones urbanas. Ejecución de actuaciones urbanas integrales. Vamos a facilitar actuación urbana integral, en las cuales confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización, la gestión municipal. ¿Con qué? Con la política urbana nacional, así como los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo. Ley orgánica de áreas metropolitanas. Ley orgánica de áreas metropolitanas. Ley orgánica de áreas metropolitanas. La ley 1625 del 2013 es la actual ley orgánica que regula las áreas metropolitanas en Colombia, derogando la anterior ley 128 del 94. Ley 1625. Esta norma dota a estas entidades de régimen político, administrativo, fiscal, permitiendo a 2 o más municipios articularse alrededor de una metrópoli para coordinar su desarrollo. O sea, permite a 2 o más municipios articularse. Bogotá y Mosquera. Necesitamos que 2 municipios se articulen alrededor de una metrópolis para coordinar su desarrollo. Servicios públicos, obras de interés común. Aspectos de la normativa Ley 1625 del 2013. Les recomiendo la losa y el platón de agua sacados. ¿Me cierras? Claro. Naturaleza. Son entidades de derecho público. Con autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad especial. Planificar el desarrollo armónico, sostenible del territorio. Gestionar servicios públicos. Ejecutar obras de impacto. Sí, son una autoridad ambiental. Pueden ejercer funciones de autoridad ambiental en el perímetro. Creación. La conformación requiere consulta popular. Su conformación requiere una consulta popular, facilitada por la Ley 1993 del 2019, que ajustó los requisitos de participación al 5% del censo electoral del área. Funciones: ordenamiento territorial, transporte, gestión de aguas, desarrollo social. Órgano de dirección: Junta Metropolitana, alcalde metropolitano, director del área metropolitana. Además, el marco legal incluye Ley 2199 para la región metropolitana, Ley 2199 del año 2022 para la región metropolitana. Garantizando autonomía municipal mientras se armonizan los hechos metropolitanos. Entonces tenemos Ley orgánica de áreas metropolitanas. Bueno, tenemos una resolución. Es interesante la resolución, ¿no? Bueno. La valoración de inmueble compaginado. La valoración del inmueble
En la valoración de empresa y en el mercado inmobiliario es frecuente utilizar la valoración de inmueble a través de la rentabilidad de mercado como punto de referencia. ¿Cuál es la rentabilidad en el mercado? Como punto de referencia para tomar decisiones sobre precios, decisiones de inversión. Si el objeto de todo negocio es crear riqueza, lo primero que debe interesarse a cualquier persona es saber cuánto vale, cómo se mide ese valor. Valoración del inmueble compaginando teoría y práctica. Pues mira, tenemos una introducción en el mundo de las finanzas corporativas. El análisis del valor económico se ha convertido en un referente principal con base en el cual se analizan las decisiones financieras de la empresa. Se analiza la inversión, financiación, retribución al capital. El sector inmobiliario es un ejemplo típico de la dependencia de la coyuntura económica del país, lo que suele provocar movimientos cíclicos en los precios. En consecuencia, la valoración con alto grado es de volatilidad. Valoración con alto grado de volatilidad. Alto grado. La valoración de alto grado que tiene. Volátil. Es volátil. Sí, es volátil. ¿Qué hago con la valoración? Tienes, bebé. Sí, es volátil. Conocer el costo para realizar la evaluación. ¿Qué valor de inmueble tiene usted? ¿Cuál es la vida útil? Bueno. Pues mira, otra vez, en el mundo de las finanzas corporativas, el análisis del valor económico se ha convertido en un referente con base en el cual se analizan las decisiones financieras de inversión, de financiación, de retribución al capital. Entonces, mira, el sector inmobiliario es un ejemplo de la dependencia de la coyuntura económica, lo que suele provocar movimientos cíclicos de los precios. En consecuencia, valoraciones con alto grado de volatilidad. Tal situación conlleva a analizar cómo determina la valoración de un inmueble, la formación del capital, cómo es la formación del capital fijo. La formación del capital fijo en la empresa está constituido en parte por inversión inmobiliaria. Inversión inmobiliaria, es decir, vivienda, comercio, servicios. Esto significa la movilización de una enorme cantidad de recursos financieros y la aplicación de una capacidad empresarial muy sofisticada en un contexto altamente competitivo de gestión inmobiliaria. Tenemos métodos, pese a que existen métodos valuatorios de aceptación universal, en aras de minimizar la posibilidad de ocurrencias de un error, ante algún error, independientemente de la exactitud del método empleado. Independientemente de la exactitud del método empleado, independientemente de la veracidad de la información.
Se sugiere el empleo de por lo menos dos métodos en la realización de cualquier avalúo. Pues mira, entonces, pese a que existen métodos valuatorios de aceptación, en aras de minimizar la posibilidad de ocurrencia ante algún error, independientemente de la exactitud del método empleado, un método empleado tiene exactitud, y de la veracidad de la información. Se sugiere el empleo de por lo menos dos métodos más en la realización de cualquier avalúo. Dijiste que hay dos métodos. Hay métodos que se pueden emplear indistintamente para el avalúo. Método de avalúo de lotes, método de avalúo de construcciones. O sea, no es el mismo método para un lote, no es el mismo método de avalúo para un lote que para el de una construcción. Métodos valuatorios para lotes. Si te vas con los lotes, bueno, por lote se entiende el inmueble perteneciente a una persona natural o jurídica situado en un mismo municipio. Debe estar pensado en una persona en un mismo municipio. Método tradicional consiste en la aplicación del conocimiento básico que posee el evaluador sobre el comportamiento de precios de la tierra. Comportamiento del precio de la tierra. ¿Cómo es el comportamiento de precios de la tierra? Para un sector determinado carece de sustento lógico y coherente, pues no media ningún tipo de investigación ni aplicaciones metodológicas. El conocimiento que se posee es empírico, es al menos recomendado. Método tradicional, bueno, hay otro método, método de mercado, método de comparación. Se aplica cierta metodología y análisis, pues compara por lo menos 3 lotes similares, de los cuales se conoce su precio de negociación al lote motivo del avalúo. Esta similitud debe ser por lo menos en forma. ¿Qué similitud ves? ¿Qué similitud tiene? Forma, tamaño, topografía, vías de acceso, entorno en el cual está, entorno inmediato, ubicación. El lote motivo del avalúo tendrá como valor el promedio de lotes analizados. Este método busca establecer el valor comercial del bien a partir del estudio de la oferta. ¿Cómo está el estudio de la oferta en estos bienes similares? ¿Cómo está el estudio de las transacciones recientes en esta zona? ¿Cómo está el estudio de las ofertas de los lotes? ¿Cómo está el estudio de transacciones recientes en esta zona? Aunque tampoco es el más adecuado, por lo menos es más confiable que el método tradicional. Entonces, ¿qué dice que el método de comparación es más confiable? En cuanto al estudio de mercado de la propiedad raíz en la zona, por ello es recomendable analizar estado de la oferta y la demanda en el sector, cantidad y movimiento de propiedades en venta, cantidad de movimiento de propiedades en venta, cantidad de ventas, número de lotes vacantes, lotes en procesos de construcción. ¿Cuáles son los lotes que están en proceso de construcción? Lotes vacantes, lotes en proceso de construcción. Descripción de las propiedades vendidas, detalles físicos. ¿Ya tenemos propiedades vendidas? Sí. ¿Tenemos detalles físicos del lote? Sí. Características positivas en comparación con el inmueble que se evalúa. Rentabilidad. Sí. Condiciones de venta ante la fecha. Tiempo en que duró ofrecida. ¿Cuánto tiempo lleva ofreciéndose? Situación económica general. ¿Cuánto tiempo llevas ofreciendo? Situación económica general.
situación económica general en la fecha de negociación. La fecha de negociación, necesidad o razón de la venta, forma de pago, condiciones de la venta, ante la fecha, tiempo en que duró. ¿Sí? Bueno, ya. Ejemplo, se conocen las dimensiones. Dimensión de la forma, el tamaño, topografía, vías de acceso, entorno inmediato, ubicación, precios de lotes A, B y C. Se pretenden evaluar el lote D, cuya área es de 450 metros. Aplicando esta metodología se procede de la siguiente manera. Tabla metros cuadrados. Que el metro cuadrado está a 25, a 30, a 31. Chan, 28. Bueno, valor lote, 450 por 28. En este método es recomendable utilizar una muestra de tal forma que el coeficiente de variación, desviación estándar sobre la media, la desviación sobre la media, sea menor al 7%. Método de la renta. ¿Cómo está el método de renta? Cuantifica los ingresos. Cuantifica ingresos que el lote motivo del avalúo pueda generar. Vamos a cuantificar qué ingresos que el lote motivo del avalúo puede generarse en un tiempo determinado y así calcular su valor. En otras palabras, mide los ingresos que el inmueble se espera produzca en el futuro. Este inmueble, ¿cuánto puede producir en el futuro? Para entonces determinarlo hoy. El precio probable del bien, hoy. Esta técnica evaluatoria permite cuantificar los ingresos futuros del bien motivo del avalúo mediante la comparación de los ingresos de otros inmuebles semejantes en características físicas, uso, ubicación y determinando incrementos anuales que en los ingresos se puedan generar mediante un análisis de qué, análisis del mercado inmobiliario por incrementos ordenados por ley. Al momento de analizar los ingresos generados por el inmueble se deben tomar documentos contables, legales, y se deben analizar también contratos que regulen la posibilidad de generar ingresos, tales como contratos de arrendamiento, de publicidad. Contratos deben haber sido suscritos en el último año y no deben estar por encima de los topes legales. En caso contrario, se tomará como base de la cuantificación de ingresos el tope máximo legal. Tope máximo legal. Los ingresos deben estar actualizados para realizar el avalúo de un bien. Mira, los ingresos deben estar actualizados. Los ingresos deben estar actualizados para realizar el avalúo de un bien. Los ingresos deben estar actualizados para realizar el avalúo de un bien por el método de renta. Los ingresos deben estar actualizados para realizar el avalúo de un bien por el método de renta. Existen varias concepciones. Los ingresos deben estar actualizados. ¿Cuáles serán los ingresos? Actualízalos para realizar entonces el avalúo de un bien por el método de renta. Entonces, método de renta. Método de renta es igual a tasa de capitalización. Por tasa de capitalización se entiende que
Se entiende la relación que hay entre el ingreso, entre los ingresos que genera en un año el inmueble. Entonces, que si es tasa de capitalización, es por un año el inmueble. Y su precio de venta es anual. La metodología sugiere: obtenga una tasa de capitalización representativa. Obtenga una tasa de capitalización representativa del sector donde está ubicado el inmueble motivo del avalúo. Esto implica que se debe conocer de otro lote similar al avaluado los ingresos que generaba y su precio de venta. Ingresos que genera y su precio de venta, ingresos que genera. Por una parte están los ingresos que genera y por otra parte están los precios de venta. Por el sector se entiende la extensión superficiaria que se genera considerando el bien motivo del avalúo. El centro de una circunferencia de 20 cuadras, dependiendo de la homogeneidad del sector, el diámetro se reducirá y ampliará. Determine los ingresos del bien. Determine los ingresos del bien motivo del avalúo. Vamos a determinar los ingresos del bien motivo del avalúo. Esta información la suministra la persona natural jurídica que contrata los servicios valuatorios. Divida los ingresos que genera el inmueble motivo del avalúo en la tasa de capitalización. Vamos a dividir los ingresos en la tasa de capitalización obtenida por el sector. Vamos a dividir los ingresos del inmueble y los dividimos en la tasa de capitalización del sector. El valor resultante es el valor del inmueble. ¿Por cuál método? El método de la renta, tasa de capitalización. Divida los ingresos que genera el inmueble. Los ingresos que genera el inmueble los divide por la tasa de capitalización del sector. El valor resultante es el valor del inmueble por el método de tasa de capitalización. Obtenemos una tasa de capitalización del sector. Tasa de capitalización del sector. La tasa de rentabilidad. Se estima en un rango 0,75 y 2 mensual. La tasa de rentabilidad se estima en un rango, tasa de rentabilidad 0,75 y 2% mensual. La tasa de rentabilidad está entre 0,75 y 2 mensual. Esta variación está en función del uso que se le ha destinado a la propiedad. Por su rentabilidad se destaca los usos de locales comerciales y bodegas. Para ello es necesario conocer de la zona por lo menos un inmueble que se haya vendido recientemente y conocer también cuánto generaba de renta. ¿Y este local cuánto genera de renta? Se investigó que un inmueble similar al que origina el avalúo, pues mira que uno semejante a este se vendió por 100.000 millones. Generaba ingresos anuales, pero es que generaba ingresos anuales por 12 millones. En este caso, el inmueble que se pretende evaluar genera unos ingresos anuales de 10. El otro generaba ingresos anuales de 12. Ingresos generados en un año sobre precio de venta. ¿Cuánto generaba usted al año? Tanto. Sobre precio de venta. ¿Y cuánto está siendo vendido? Tanto. $70.
Bueno, se sugiere, bueno, un ejemplo. Vamos por los costos directos. Costos directos, repasemos qué son los costos directos. Bueno, costos directos, no, ya sé qué son. Son los que tienen que ver con desarrollo del proyecto. Estudio de suelos. Acá me están diciendo que estudios de suelos son directos y no indirectos. Antes me decían que todos los estudios vendrían a ser indirectos. Pero no, si es estudio de suelo, no es un costo indirecto, sino que necesariamente el estudio de suelo entra en los costos directos. Excavaciones, cimentaciones, mampostería, cubierta, acabados. Los costos indirectos hacen referencia no al estudio de suelos. Quiero decir, los costos indirectos hacen relación al estudio de suelos. No, hace relación a licencias. ¿Como cuáles licencias? De seguros, de planos arquitectónicos, honorarios, conexiones de servicios, impuestos. El valor del lote corresponde 13%. Este valor residual se obtiene al descontar del valor final del proyecto el total de los costos, que ascienden al 87. $2.600 corresponden al valor del lote. El lote tiene un área de 5.000 metros, o sea, 5 hectáreas, valor de, para este caso. Entonces, que si estás hablando de 5 hectáreas, 5.000 metros. El valor del lote corresponde al 13%. Este valor residual se obtiene al descontar el valor final del proyecto, que asciende $20.000 sobre 13%. 2.600 corresponden al valor del lote. El lote tiene un área de 5.000, 5 hectáreas, valor del metro cuadrado, para este caso es valor del metro cuadrado del lote. TIN sobre 5.000 metros cuadrados, entonces el metro cuadrado está en 520 millones. Se hace una división. Método de avalúo para construcción. Ahora nos vamos con un método del lote, no, del lote baldío, no, de construcción. Por construcción se entiende en términos valuatorios todo aquello que posea simultáneamente cubierta, cerramiento. Si se carece de alguno de estos elementos, lo que se obtiene entonces es una obra civil. ¿Vienes a ser civil o no? ¿Vestida de civil? Por construcción se entiende en términos valuatorios todo aquello que posea simultáneamente, no, posee cubierta y cerramiento. Cubierta y cerramiento. Por construcción se entiende el término valuatorio todo aquello que posea simultáneamente cubierta y cerramiento. Si se carece de alguno de estos elementos, vienes de civil, de obra civil. Vestirte de obra civil. Vamos a vestir de civil. Te ves muy bien. Bien. De obra civil.
Método tradicional. Aplica el mismo criterio que el empleado para el avalúo. Mismo criterio para el empleado del avalúo. Método de mercado, método de comparación. Método de comparación o método de mercado. La comparación aplica el mismo criterio que el empleado para el avalúo de lotes. Método de renta. Tasa de capitalización anual. Aplica el mismo criterio que el empleado para el avalúo de lotes. Renta multiplicador de ingresos brutos. Ingresos aplica el mismo criterio que el empleado para el avalúo de lotes. Método de reposición y reposición por ítem. Se busca dar una aproximación al costo de reemplazo. Se busca método de reposición. Se busca darle una aproximación al costo de reemplazo o construir una propiedad de características iguales a la que se está evaluando. Se pretende establecer el valor comercial de un inmueble a partir de calcular el costo total de construcción a precios de hoy de un inmueble similar al evaluado, afectando su valor por estado de conservación. Similar a afectando su valor por estado de conservación, vetustez y vida útil. En el análisis del estado de conservación, es importante resaltar el deterioro. Toca hablar del deterioro físico del inmueble. Si es reparable, entonces cuál es su costo para la reparación. Determine la proyección del uso. Factores determinantes en su estado de conservación son la obsolescencia técnica y funcional. El método de reposición se puede realizar por el tema o por procesos. Por el tema, ítem es el método más exacto, pero es muy dispendioso. Consiste en cuantificar cada uno de los elementos necesarios en la construcción de un inmueble y multiplicado por su valor individual en el mercado, incrementado en el costo de la mano de obra y la sumatoria de todos los elementos constituyentes en el valor del inmueble por el método de la reposición. Por tema. Es lógico suponer que este valor tendrá afectación positiva según su estado de conservación. En el mercado existen programas que clasifican todos los temas que intervienen en una construcción. En algunos casos pueden superar 300, pero también es necesario conocer la cantidad de obra. Reposición por temas, reposición por procesos. Es el más usado, pues también es muy preciso. Consiste básicamente cuantificar los procesos de la construcción perfectamente definidos mediante la investigación directa o indirecta. Entonces mira que la reposición, que son por procesos, es el más usado también, es muy preciso, consiste básicamente en cuantificar procesos de la construcción perfectamente definidos mediante investigaciones directas e indirectas para llegar a obtener el precio por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo se obtiene el precio por metro cuadrado? Fácil, valuación, reposición por procesos. ¿Cómo se saca el precio del metro cuadrado? Fácil, valuación, método de reposición, pero por procesos. Consiste básicamente en cuantificar los procesos de la construcción, perfectamente definidos mediante la investigación directa e indirecta, para llegar a obtener el precio por metro cuadrado. En términos generales, se puede hablar de preliminares, cimentaciones, desagües, instalaciones subterráneas,
mampostería, estructura en concreto, cubierta, pisos, enchapes, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, carpinterías, aparatos sanitarios, cerrajerías, vidrios, equipos especiales. Para la aplicación de este método es muy importante la consulta de revistas especializadas Construdata, guía inmobiliaria, boletines de Camacol, publicaciones de las diferentes lonjas constructoras, estudio de mercado que debe realizar el propio evaluador. El fundamento real de este proceso es la hipotética cuantificación de la reparación locativa que requiere la construcción, motivo del avalúo, y este valor, esa reparación locativa se va a descontar del metro cuadrado, del valor del metro cuadrado nuevo obtenido en la investigación directa realizada por el perito. El perito, que cuánto cuesta el metro cuadrado de este. Cuadrado. Pues fácil. Fácil. Aplique. Evaluación por procesos. 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 ¿Qué procesos tienes tú? Este metro cuadrado de este. Pero a las reparaciones que se le haga me le descuenta, pero me descuenta las reparaciones locativas que se le hagan. Hey. Avalúo de construcciones sometidas. El avalúo de las construcciones sometidas al régimen propiedad horizontal. Avalúo de construcciones sometidas es que una construcción va a estar sometida a un régimen de propiedad horizontal. Propiedad horizontal es un régimen. Todas las construcciones están sometidas, no todas, algunas. Es necesario aclarar que los bienes comunes definidos en el reglamento de propiedad horizontal son inseparables de las áreas de derecho privado, lo que impide su comercialización en forma independiente, y esto influye en su valor comercial, así sean de uso exclusivo. En condiciones normales, un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal está compuesto por ¿qué? Área construida privada. ¿Cuál es tu área construida privada? Privada, comunal, lote privado, lote comunal, zona comunal del uso exclusivo, zona comunal de uso exclusivo, zona comunal de uso exclusivo, zona comunal de uso potencial de desarrollo, uso potencial del desarrollo, y el garaje. Es importante entonces cuantificar el aporte individual de estos elementos
al valor total. Importante cuantificar el aporte. Se está aportando. Cuantificar el aporte individual de estos elementos al valor total del bien. ¿Cuáles son los elementos? Área construida privada, área construida que es privada y la que es comunal. Lote privado, lote comunal. Zona comunal de uso exclusivo, zona comunal de uso potencial de desarrollo, zona comunal de uso exclusivo, es un uso exclusivo, zona comunal de uso potencial de desarrollo y el garaje. Es importante entonces cuantificar el aporte individual de estos elementos hacia el valor total del bien. Básicamente área construida privada, área construida, lo que es privado y lo que es comunal, lote privado, lote comunal, zona comunal de uso exclusivo, zona comunal de uso potencial de desarrollo. Ahora vamos al avalúo de construcciones privadas, porque también hay avalúos de construcciones comunales. Las que son privadas, estas pueden ser evaluadas por cualquiera de los métodos explicados. Se recomienda método de reposición, método de renta, porque son construcciones privadas, método de reposición o método de renta. Mientras que si son construcciones comunales, su necesidad de avalúo individual tiene una razón lógica. Pago de la prima de seguros. Para el pago de la prima del seguro se ha desarrollado la siguiente propuesta. Obtenga el coeficiente de copropiedad. Obtenga así el coeficiente de copropiedad. Esta información se toma del reglamento de propiedad horizontal. ¿Dónde está el reglamento de propiedad horizontal? Para entonces mirar el coeficiente de copropiedad. ¿Cuál es el coeficiente de copropiedad? Esta información la vas a encontrar en el reglamento de propiedad horizontal. Para el ejemplo, supóngase, es un porcentaje. El coeficiente de copropiedad, digamos que fuera un porcentaje del 3%. Defina las zonas comunales construidas en su área. Esta información se toma del reglamento de propiedad horizontal. Para el ejemplo, se asume que estas son casetas de celaduría, zonas de circulación, celaduría, circulación, escaleras, espacios de los ascensores, gimnasio, salón de reuniones. Área total 4.500. Zonas comunales 4.500. Según la información que está en el reglamento de propiedad horizontal. Para el ejemplo se asume que estas son casetas de celaduría. Zonas comunes, también hay casetas de celaduría. Zonas de circulación, escaleras, espacios de los ascensores, gimnasios, salón de reuniones. No solamente gimnasio, salón de reuniones, sino también casetas de celaduría, zonas de circulación y escaleras y ascensores. Determine la zona comunal construida de mayor área. Esta información se toma del reglamento. La zona comunal se toma del reglamento de la propiedad horizontal. Para el presente caso, se asume que el área de mayor construcción es el salón de reuniones, con un área de 600 metros. Salón comunal de 600 metros. Wow, eso es un auditorio. Avalúe, por Dios, avalúe por cualquier método de zona seleccionada. Para el ejemplo, 600 metros. La zona evaluada se empleó el método de reposición. Dio como resultado 500.000 metros. Cuantifique el coeficiente del área, o sea, el porcentaje del área. Se procede, entonces,
Si el 100% equivale a 4.500, 3.4%. 4.500 más 3.4 sobre 100, 153 metros. Valor de la construcción comunal. Es de ¿cuántos metros? 153 metros. Si se quiere ser más exacto en el avalúo de las zonas comunales construidas, este procedimiento debe ser aplicado en cada una de las zonas definidas. Haga lo mismo en la caseta de celaduría, zonas de circulación, escaleras, espacios de ascensores, gimnasios, salón de reuniones. Sin embargo, la experiencia profesional de un ingeniero, Robledo Giraldo, permite concluir que evaluando la zona comunal construida de mayor área, se obtiene un valor muy cercano a la realidad. Sí, avalúo de lotes privados, avalúo de lotes comunales. ¿Qué pasa con los lotes privados? Cuando son privados se procede aplicando cualquiera de las metodologías. Solo debe tenerse en cuenta cuidados con el momento de cuantificar coeficiente, porcentaje del área. Porcentaje del área. Si el 100 equivale a 3.000, 3 hectáreas, 3% equivaldría a 3.000 más 3.4% sobre 100, más 3% sobre 100. Supóngase, entonces, a ese 3, bueno, todos los al metraje, súmele 3% dividido 100%. Suponga que la aplicación de este método evaluatorio determine que el valor metro cuadrado por lote privado vale 300. En consecuencia, el valor del lote privado, 300 por 102. Avalúo de lote. Avalúo de lotes comunales. La metodología propuesta para el avalúo de lotes comunales defina el área de lote comunal. Esta información se obtiene del reglamento, de propiedad horizontal para el ejemplo. Supóngase que es de 3.600. Obtenga el coeficiente del porcentaje de área. Esta información se obtiene en el reglamento de propiedad horizontal. Se asume el 3%. Cuantifique el porcentaje del área. Se procede así. 100% equivale a 3.600. 3.600 más 3% dividido 100%. Asemeje precios. Esto significa que el valor obtenido por metraje para el lote privado se asume para el lote comunal. La razón de ello es que geológicamente las características no suelen ser iguales. Valor del comunal pertenece a una unidad en metraje. Es de tener en cuenta que los bienes comunales definidos en los reglamentos de propiedad horizontal son inseparables de las áreas de derecho privado, lo que impide que su comercialización en forma independiente, y esto influye en su valor comercial, así sea de uso exclusivo. Realmente, con el procedimiento anterior, lo que se pretende es cuantificar el valor adicional que la unidad privada obtiene por la existencia de zonas comunales, ya que en el sentido tradicional de la propiedad, este suelo carece de valor por limitaciones de comercialización. Cuando el avalúo de una zona comunal se hace porque tiene un uso exclusivo. Es válido también aclarar que lo que se pretende es determinar un valor adicional, que su existencia genera. Es lógico pensar que si existen dos inmuebles exactamente iguales en todas sus características, pero uno de ellas carece de zona comunal de uso exclusivo, este tendrá un menor valor. El ejemplo típico, zonas comunales de uso exclusivo, son terrazas. Se plantean dos opciones para el avalúo de zonas comunales de uso exclusivo, de uso externo. De uso exclusivo o de uso externo.
cuando la zona comunal de uso exclusivo o externo es mayor que el área construida privada. Área comunal de uso exclusivo. Y cuando uno de los dos tiene un área comunal de uso exclusivo. Uno de los dos. ¿Pero cuál de los dos? Zona comunal exclusivo. Creo que soy yo. Terraz, por mi terraz. Terraz. Speed. ¿Cuál de los dos tiene zonas comunales de uso exclusivo? Pues esta será la diferencia. Pues este será más costoso. Este será más costoso. Creo. Soy yo. La zona comunal. Zona comunal de uso exclusivo. El que tiene la zona comunal de uso exclusivo por mi terraza es más costoso. Y eso es por mi terraza. Terraza que me inspira. Como Suleiman reina, el rey Suleiman, con su reina en su tierra. Bien, como ahora sí. Bien. Obra civil. No, porque tengo cuidado. Y utilizo herramienta. Uso exclusivo. Es lógico pensar que si existen dos inmuebles exactamente iguales en todas sus características, pero una de ellas carece de zona comunal de uso exclusivo, este tendrá un menor valor. El ejemplo típico son las comunales terrazas. Se plantean dos opciones para el avalúo: zonas comunales de uso externo, cuando la zona comunal de uso exclusivo es mayor al área construida, que esta zona comunal de uso exclusivo es mayor. El valor de la construcción. Mutua. Entonces, ¿qué hacemos?
Se plantean dos opciones para el avalúo de zonas comunales de uso exclusivo. Cuando la zona comunal de un uso exclusivo es mayor que el área de construcción privada. Área privada. Área privada. Privada. Tuya. Bueno, cuando la zona comunal, área construida privada, valor total del área construida privada, la existencia de esta zona comunal amerita un valor adicional equivalente al 20%. La existencia de esta zona comunal amerita un valor del 20% de valor total del área construida privada. Pues que esta existencia de zona comunal es un 20% más. 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 Parece. Bueno, está bueno. Cuando la zona comunal de uso exclusivo es menor, área comunal de uso exclusivo es menor, valor al área privada, 50 a 60 metros. La existencia de esta zona comunal amerita un valor adicional equivalente al 10% del valor total del área construida. 20 y 10%. Sin embargo, en este caso concreto, para que se genere este valor adicional, es necesario que el área comunal del uso exclusivo corresponda por lo menos al 40% del área total. Pues el área comunal exclusivo debe corresponder al 40% del área total privada. O sea, siempre el 40% del área total. Debe ser porcentaje. Finalmente tenemos avalúo potencial de desarrollo, avalúo de parqueaderos, avalúo de inmuebles de propiedad horizontal, avalúo del potencial de desarrollo. Entonces tenemos avalúo de zonas comunes, avalúo de áreas potenciales de desarrollo. Es posible que el inmueble tenga una altura inferior a lo permitida por la norma. En este caso se debería calcular el potencial. Si es una altura inferior a la permitida, o sea que le quedó bajito, a la altura por norma, en este caso se debería calcular su potencial. Y si lo ve muy chiquito, muy bajito, véale su potencial, calcúlele el potencial. Potencial. Entonces se habla de avalúo potencial de desarrollo. Avalúo en parqueaderos. Para el avalúo de parqueaderos se recomienda hacer avalúos de parqueaderos, un simple análisis de mercados para obtener su valor, salvo en aquellos sectores en los cuales la escasez de parqueaderos sea manifiesta, donde se recomienda aplicar un método de reposición o de renta. El tema de parqueaderos. Avalúo total de inmuebles de propiedad horizontal, vertical, horizontal. El avalúo total del inmueble, del avalúo total.
del bien corresponde a la sumatoria total de los avalúos parciales. Es que hubieron avalúos parciales. Su totalidad, sumatoria total, valor de la construcción privada, valor de la construcción comunal, valor del lote privado, valor del lote comunal, valor de zonas comunes, pero que de uso exclusivo, valor de usos, pero potenciales. Calcúlame el valor total. Corresponde a la sumatoria de avalúos parciales, es decir, valor de construcción privada, construcción comunal, valor del lote privado, lote comunal, lote privado, lote comunal, valor zonas comunes. Estás hablando del valor de zonas comunes, sí, pero de uso exclusivo. Entonces también hay valor de zonas comunes, pero de valor, pero de potencial desarrollo, además de parqueadero. Existe una relación entre el parámetro que suele emplearse para realizar valoraciones en los inmuebles en la práctica y los valores negociados en el mercado. El sector inmobiliario cada vez ofrece más métodos para la evaluación de inmuebles que acorten la brecha entre el valor mercado, valor obtenido de los modelos. Para obtener un valor más próximo a la realidad, se recomienda hacer valoración por dos métodos. Se debe estar actualizado en la novedad en el mercado inmobiliario. Se debe estar actualizado en la novedad en el mercado inmobiliario, como lo que se hace en las reformas del POT y a los planes parciales. Se propone el modelo de evaluación estocástico para determinar valor mercado razonable con medición de riesgo del valor calculado. Evaluación estocástico. ¿Cómo está tu evaluación estocástica para determinar el valor del mercado? Estocástica. Para determinar el valor del mercado razonable más medición de riesgo. Razonable con medición de riesgo. Estocástica para determinar el valor de mercado razonable. Medición de riesgo. Zona común. Zona común. Pero de uso exclusivo. Potencial. Si le ve muy bajo, dentro del lote bueno, gracias.